We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a cada uno y una de ustedes. Gracias y bienvenidos una vez más por acompañarnos en esta semana de la inclusión y la diversidad, un esfuerzo de PwC Interaméricas para que ustedes puedan reconocer, puedan saber las buenas prácticas, lecciones aprendidas de diferentes temas para mejorar como sociedad. Hoy les damos la bienvenida a una charla más, a un panel más con expertos, con fuentes muy importantes que nos van a hacer entender cuáles son los retos de nuestra región para mejorar el tema de la inclusión y la diversidad. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos. Una vez más digo, el tema de la tecnología nos permite estar conectados cada uno de nosotros en un tema tan importante en nuestra sociedad. Hoy vamos a tratar el tema de LGTBQ+, fomentando entornos inclusivos, pro tolerancia y también respeto. Un tema importantísimo en esta última sesión de la Semana de la Inclusión y la Diversidad, porque recordemos que 4 días anteriores hemos tenido también temas importantísimos que nos ayudan como sociedad. Le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestra intérprete de lenguaje de señas, a Carla Macay, quien nos está también acompañando el día de hoy. Vamos a presentar nuestro panel de lujo, 3 expertos que vamos a conversar con ellos y en el que creemos que va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes los que están conectados. Además, recordarles que vamos a habilitar nuestro chat para que ustedes puedan hacer las preguntas en medio del panel. Yo las leeré y pues ellos también responderán a las dudas, comentarios o preguntas que tengan para ellos. Voy a comenzar presentando a don Andrés Moyano, quien es psicólogo organizacional, máster en administración y dirección de recursos humanos, que nos acompañará el día de hoy. Don Andrés es máster en administración y dirección de recursos humanos, diplomado en gestión de organizaciones con enfoque de género, un diplomado en gestión de la diversidad e inclusión, Certificate Fostering Diversity and Inclusion in Yale School of Management. Tiene 20 años de experiencia en consultoría y relatoría en enfoque de género, diversidad e inclusión en Chile, México, Colombia, Perú y también Centroamérica. Así que le damos la más cordial bienvenida a don Andrés. También presento, por supuesto, a don Miguel Ángel Duvergé, quien es licenciado en Psicología Industrial con especialización en Desarrollo Organizacional, quien justamente nos acompañará hoy. Adicionalmente, tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un MBA con enfoque en Innovación y Emprendimiento por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Posee también estudios de posgrado de Coaching, Diversidad, Equidad e Inclusión y Capital Humano Estratégico por la Universidad de Cornell en Nueva York. También le damos la más cordial bienvenida a don Miguel Ángel, quien nos acompañará el día de hoy. Y también tengo el gusto de presentar a Daniela Arango Giraldo, quien es gerente de sostenibilidad corporativa de PwC Colombia. Daniel es licenciado en Biología y Educación Ambiental de la Universidad de Guión, máster en Dirección de Empresas, especialista en Responsabilidad Social y Calidad de EUDE Business School en Madrid. Cuenta con más de 10 años de trayectoria laboral en áreas de responsabilidad social empresarial, ciudadanía corporativa y también
sostenibilidad y poseen una experiencia en comunicaciones internas, formulación de proyectos y planeación estratégica. Así que ustedes ya saben el perfil de estas tres personas muy capacitadas que vamos a aprender muchísimo de ellos tres en este panel, así que les doy la más cordial bienvenida y para no perder más tiempo vamos a arrancar con las preguntas e irnos familiarizando cada uno con las respuestas y las preguntas que también de la gente que nos está viendo y que está conectada en este momento. Quizás, don Andrés, comienzo con usted porque una de las preguntas que todos nos hacemos es, existen numerosas siglas asociadas a la diversidad sexual. ¿Cuántas existen? Si usted nos puede contar y cuáles son específicamente. Bueno, hola, muy buenas tardes. Bueno, dependiendo de desde dónde, desde qué universidad, desde qué país estemos hablando, hay distintas cantidad o tipos de siglas. En ese sentido, podemos hablar de las siglas más básicas cuando se habla de LGBTQ+. Esas más aluden a otras siglas. En lo básico, podríamos hablar de 10 a 11 siglas, pero hay muchas más. De hecho, hay algunos estudios en base a España que ya están hablando de más de 40, 50 o 60 siglas, pero nos vamos a limitar solamente a estas 10 a 11 por un tema de tiempo. La L tiene que ver con la sigla de lesbiana, que es atracción de mujer a mujer, gay, que es atracción hombre a hombre, y que es bisexual, que es atracción de una persona hacia ambos sexos, de travesti, que es una persona que básicamente hace un cambio de género desde el vestuario. La otra T, de transgénero, que es una persona que hace una transición hacia otro sexo. Y luego eso, la transexual, que tiene que ver también con lo mismo, pero es una persona que ha decidido hacer un cambio de sexo más bien desde lo hormonal. Luego está lo I, de lo intersexual, que es una persona que nace con características biológicas femenino y masculinas, y ahí tenemos distintos ejemplos desde lo deportivo, por ejemplo. Y luego está la Q de queer, que son personas que son parte de este paraguas desde lo sexual y que están a favor de esta, desde la diversidad sexual, y asexual, que son personas que no experimentan atracción sexual hacia otras personas. También hay otras más, como voy a mencionar algunas, solamente como poliamoroso, pansexual, aliado, entre otras, y dependiendo del país, que puede ser México, Canadá, otros, o España, nos podemos ir encontrando con otras siglas que hacen que es un término que va permanentemente evolucionando. No, Andrés, y gracias porque sí, a veces nos familiarizamos mucho con este término, pero desconocemos el significado y eso es importante para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para que puedan saber cuál es el significado cuando hacemos mención justamente a estas siglas. Pero muchas gracias por la explicación. Miguel Ángel, tal vez si comenzamos hablando un poco de lo que realmente es importante, cuáles son los principales desafíos que están enfrentando las personas LGTBQ+, en los entornos, no sé, laborales, educativos, y cómo las instituciones pueden abordar este tipo de situación de una manera efectiva. Esta pregunta, ante todo, gracias por la invitación, pero yo quiero dar un paso atrás y yo soy miembro de la comunidad y en nombre de la comunidad quiero pedir disculpas a nivel global por la mezcolanza que hemos hecho y la confusión que hemos generado con todas estas siglas. Y todo se debe justamente a un paso atrás que hay que dar, y es reconocer o saber cuáles son las diferencias entre sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género. Yo creo que hacer una parada ahí es muy importante para entender esas siglas, porque lo que pasó fue que cada uno de esos acápites que te mencioné tiene un conjunto de elementos, y poco a poco lo fueron mezclando en siglas que no tienen que ver mucho o que tienen que ver demasiado, porque tenemos LGBT y LGBT, ahí puedes encontrar una persona que pertenezca a varias siglas. Entonces, si en un momento podemos ahondar un poquito, con muchísimo gusto ahí también le podemos dar un poco más de claridad al respecto. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Pero, perdón, si quiere entonces entremos de lleno en eso porque es importante que la gente tenga el contexto y después ya entramos en el tema de los desafíos. Existen cuatro grandes grupos. El primero es para hablar de diversidad sexual. El primero es el grupo o la parte que se refiere, no un grupo, es lo que se refiere al sexo biológico. Como sexo biológico,
ahí tenemos hombres, mujeres e intersexuales. Es con los genitales que nacemos. Los intersexuales en el pasado eran conocidos como hermafroditas, pero ahora es un término despectivo que no debe ser usado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, ahí entramos todos. Sexo biológico es la genitalidad que traemos. La orientación sexual es hacia quién nos sentimos atraídos. Si nos sentimos atraídos hacia personas de un sexo diferente al nuestro, somos heterosexuales, al mismo sexo, homosexuales, a ambos sexos, bisexuales, a ningún sexo asexual. Entonces, dentro de la homosexualidad, y ahí tengo un chiste, entonces están los gays y las lesbianas, y ahí empiezan las siglas. Entonces ya tenemos la L y la G que vienen de lo que es orientación sexual. Pero ¿qué pasa? Tal y como estaba comentando Andrés hace un rato, han venido otros términos. Ya, por ejemplo, no solamente siento atracción por el tema sexual, sino tengo una atracción romántica. Y hacia quién tengo esa atracción romántica, que no es solo sexual, también entra dentro de esa definición de orientación sexual, y por eso viene el término pansexual. ¿Qué es un pansexual? Alguien que le gusta a alguien no por lo sexual, sino por lo que lleve dentro y por lo que sienta. El demisexual es una persona que no le gusta una persona por cómo se ve ni cómo se siente, sino por cómo piense. Y así van diferentes tipos de orientaciones, pero como tal y mencionaba Andrés, han salido tantas orientaciones como tantos gustos particulares existen, y eso ha hecho que se complique el tema de las siglas. Entonces, luego sigue el tema de la identidad de género, que es cómo yo me identifico, si me identifico o no con la genitalidad con que nací. Por ejemplo, una mujer que nace como mujer y se siente mujer es cisgénero. Un hombre que nace como hombre y se siente como hombre es cisgénero. Ahora bien, una persona que nace y no se siente identificado con su género es un transgénero. ¿Qué es un transgénero? Simplemente nazco como hombre, pero me siento mujer. Ya si voy a hacer cambios y me voy a hormonizar, entonces me convierto en transexual. Ya cuando estoy empezando a realizar esos cambios. Y esos son dos de las T, de LGBT. Y si simplemente me voy a vestir como mujer, es un travesti. Es solamente la parte que eso va ya en otro tema que voy a hablar en un momentito, que es la expresión de género. Entonces, esos son cisgénero, transgénero, género fluido, que es que un día se siente más hombre o un día se siente más mujer. Y por último, el bigénero, que lo siente de igual forma. Y por último, tenemos la expresión de género, que es de qué forma yo estoy dando a conocer mi género. Por ejemplo, lo que tenemos conocido es que una mujer se viste con falda, una mujer tiene ademanes suaves, una mujer hace esto, aquello. Bastante de los estereotipos que ya tenemos del comportamiento de la mujer. Un hombre es más rudo, un hombre es esto, un hombre es de la... Ahí ya tenemos como cada quien en su caseta, en su casilla. Y entonces, de acuerdo a la expresión de género, hay expresiones de géneros femeninas, masculinas, y los andróginos, que es como in between, una mezcla de ambos. Entonces, de eso que acabo de hablar, es que vienen todas las siglas que están todos juntas. Y ahí esto es lo que ha creado un poquito de confusión, pero a la hora de la verdad, si quieres como saber de dónde viene cada una, tú te vas a esa división de sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y ahí es mucho más fácil entender todo este tema de la diversidad. Perfecto, gracias a don Andrés y también a Miguel Ángel, porque eso nos hace también educarnos de alguna manera, porque evidentemente todos manejamos las siglas y decimos esto y demás, pero no sabemos realmente cuál es el fondo de cada una de ellas. Entonces, para nosotros también era importante conocer ese contexto. Don Daniel, quizás empezamos, ¿cuáles son los desafíos más importantes que tenemos en este momento? Usted, dentro de los logros de la firma, se ha podido destacar en cuanto a la participación de la promoción, la inclusión y toda la articulación. Entonces, hablemos un poquito primero de esos desafíos que han encontrado ustedes. Claro que sí. Pues digamos que desafíos, hablando sobre como todo lo que tiene que ver hacia inclusión y diversidad y particularmente de la comunidad LGBT, y yo creo que esto no solamente es como a nivel PwC, sino muchas organizaciones a nivel mundial, y especialmente en Latinoamérica, donde sabemos que quizás nuestras culturas son un poco similares en cuanto a ciertos tipos de sesgos. Particularmente en la firma acá en Colombia, digamos que nosotros de entrada no tenemos como ningún tipo de elemento discriminatorio, digamos, como al momento de reclutar personas para que se vinculen a la fuerza laboral.
digamos que eso no existe y trabajamos de hecho mucho con el área de capital humano, donde se puedan, digamos, como de alguna manera como capacitar, sensibilizar, para tratar de disminuir quizás estos sesgos inconscientes alrededor de cómo se puede ver una persona, digamos, como a nivel de apariencia, de la utilización de ciertos ademanes. Entonces, digamos que tenemos como alrededor de eso, digamos, como una cultura quizás impregnada en que no pase y que de alguna manera esto se dé de manera natural. Y una manera también de abordar quizás un poco esos desafíos que hemos tenido como alrededor de eso es apoyarnos, digamos, como principalmente en la alta dirección. Cómo desde la alta dirección puede, digamos, empezar a bajar en cascada como ese liderazgo inclusivo, donde, digamos, como que no. De hecho, nosotros, digamos que a nivel red firma como tal, tenemos una declaración global de derechos humanos donde se, digamos, deja de manera explícita que no se discrimina ni por identidad de género, ni orientación sexual, nada de eso. Y a su vez, digamos que los territorios de manera local, digamos que también tienen como esa libertad y esa potestad de definir como esos criterios, digamos, internos que les permitan como abrir esa cultura más diversa e inclusiva. Nosotros tenemos, digamos, como de alguna manera para afrontar esos desafíos y esos retos, tenemos una política de inclusión y diversidad donde básicamente demuestra como ese compromiso de la alta dirección para generar este tipo de espacios seguros, y digamos que una de las aristas de la diversidad que nosotros abordamos es todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT y de hecho nosotros trabajamos con los aliados, digamos que acá aliados estamos hablando de personas que sin ser de la comunidad LGBT digamos que simpatizan de alguna manera y apoyan, digamos, como a las personas que hacemos parte de la comunidad. Yo también me identifico como una persona LGBT. Y alrededor de eso, también hemos creado un comité de inclusión y diversidad que está conformado por diferentes personas que de manera voluntaria se postularon y que básicamente buscamos que estén representados todas las ciudades donde nosotros tenemos presencia, las diferentes áreas, digamos que hablando de líneas de servicio y las diferentes categorías. Y empezando de ahí, digamos como que sea un comité bastante diverso y enfocado específicamente en la comunidad LGBT, de inclusión, básicamente busca fomentar un espacio seguro para las personas donde tenemos conversaciones de valor interesantes, temas que les preocupan y de qué manera nosotros podemos de manera colectiva construir estrategias que nos permitan que la organización, digamos como esa cultura se respire realmente diversa e inclusiva. Gracias, Andrés. Y gracias, perdón, don Daniel. Don Andrés, y muy en la línea de lo que decía don Daniel, ¿qué tipos de prejuicios considera usted y sesgos existen todavía hacia la población LGTBI en el mundo laboral? Bueno, eso es un gran tema, dado que los prejuicios y sesgos siguen estando presentes, aun cuando se han visto numerosos avances en la materia. Hablar de diversidad sexual en los años 80, 90 era un gran tema. No era abordado y generaba bastante prejuicio. Sin embargo, estamos en el año 2024 y todavía hay estudios a nivel latinoamericano y a nivel mundial que muestran que todavía a nivel de percepción y de experiencia laboral todavía siguen habiendo prejuicios. Por ejemplo, hay estudios a nivel latinoamericano que la mayoría de la población LGTB, cerca de un 76%, comentan que no se visibiliza la orientación sexual hacia su jefatura. No es que haya obligación de hacerlo, pero también tiene que ver con un nivel con respecto a confianza como para poder hacerlo, porque pueden percibir algún tipo de discriminación. De igual forma, hay un porcentaje también bastante alto de pensar en poder cambiarse de trabajo en un periodo de 2 a 3 años. Y eso tiene que ver también con la baja fidelización que en general existen en las organizaciones hacia la población LGTB. Y si hablamos de personas trans, hay un porcentaje bastante alto también de personas trans que consideran muy difícil encontrar empleo porque no está asegurada la igualdad de oportunidades. Porque en un proceso de reclutamiento y selección, al minuto de realizar la entrevista, eso puede generar aumento de su aspecto físico, que se puede identificar que sea una persona trans, a que quede fuera del proceso. Junto con eso, el percibir de que en el entorno de trabajo no se van a realizar totalmente como personas, que su entorno de trabajo les impide ser feliz. Y efectivamente, como mencionaba anteriormente el colega,
efectivamente hay muchas organizaciones que el día de hoy tienen políticas, tienen protocolos, trabajan a través de liderazgo inclusivo, pero todavía en términos de desafío está el llamado discriminación, que es más bien indirecta, es inconsciente, es más sutil, como por ejemplo de que en un almuerzo no se le invite a la persona que es de la población LGTB a compartir con ellos, o que se conversen temáticas que no las incluyan. Por ende, tiene que ver mucho con un tema de trato y de exclusión y de marginación y de estigmatización, donde son integradas, son parte del ecosistema, pero que no son incluidas en una forma completa. Y esto es porque otro estudio para mencionar de que la discriminación basada en la orientación sexual está asociada a menor satisfacción laboral y menor participación en la organización. Entonces hay un nivel de integración hasta un cierto punto, pero todavía hay un desafío. Y eso, para completar la pregunta, tiene que ver con que hay organizaciones que obviamente eligen las ciertas líneas de diversidad a las cuales abordan, es decir, están más avanzadas en temáticas de género, más avanzadas en temáticas sociales, raza o etnia, más avanzadas en discapacidad, pero algunas de ellas todavía tienen, obviamente, desafíos por delante en temáticas de diversidad sexual. Miguel Ángel, lo decía muy bien don Andrés, es un desafío. Desde tu punto de vista, siendo un activista también, ¿cómo podemos promover la tolerancia dentro de las organizaciones para incluir de una mejor forma a la población? ¿Y qué valor tiene para una organización gestionar muy bien el tema de la diversidad sexual? Una pequeña corrección, no soy activista, no me gusta el término, porque cuando hablamos de activismo muchas veces llega un fanatismo que se olvida un poco de lo racional. Yo soy bastante en esto balanceado. Pero sí, siguiendo tu pregunta, hay un tema muy que ambos lo mencionaron, sesgos. Fíjense, regularmente cuando hablamos de diversidad en las organizaciones, siempre definimos ciertos pilares, tal y como mencionaba Andrés, que si vamos por balance de género, mujer y hombre, inclusión de las mujeres, por supuesto. Vamos también por personas con discapacidad. Y luego viene la comunidad LGBT, donde hay poblaciones indígenas. Y luego ahora viene también el tema de los generacionales, que se está trabajando mucho en la integración de las diferentes generaciones. Si hablamos de la integración de la mujer, si yo ahora mismo al público le digo, levante la mano quienes creen genuinamente que la mujer tiene que tener los mismos derechos que los hombres, todo el mundo va a levantar la mano. Por personas con discapacidad, te lo digo también porque hay un elemento, más allá de la conciencia, hay un elemento que no es positivo, pero también de condescendencia, en donde decimos, tiene una discapacidad, entonces tiene que ser incluido, y también mucha gente se va por ese lado. Pero cuando ya hablamos de temas de LGBT, más que un sesgo inconsciente, hay un sesgo consciente, el primero, religioso. Latinoamérica es inminentemente católico y cristiano, y ya por religión, la mayoría de personas conscientemente dicen, eres gay, estás mal, te vas para el infierno. Y eso es más difícil de borrar que un sesgo inconsciente. Entonces yo creo que el reconocimiento de esos sesgos, el reconocimiento y respeto de esas personas que tienen sus creencias, porque también hay que respetar las creencias, y yo no puedo ir de entrada, tienes que querer, tolerar, amar a un homosexual, cuando ellos le enseñaron desde chico que si eres homosexual, te va a dar VIH, te vas a morir, te vas al infierno. Entonces, sí hay un cambio de mindset importante que se tiene que hacer a través de la educación. Y ese es uno de los principales desafíos que tenemos, volviendo ya, aterrizando a la pregunta, el tema de que cómo estamos educando a las personas de nuestra organización en temas de inclusión. Y es un tema delicado cuando se tocan fibras sensibles como son las fibras religiosas. Y recuerden que cuando hablamos de otro tipo de inclusiones, no tenemos que meter la religión, y casi siempre lo mejor es dejar temas religiosos fuera del ambiente laboral. Pero en este sentido, si queremos hablar de inclusión LGBT, el tema religioso se va a interponer, y es bueno elaborar un buen discurso en el cual se consideren las creencias y sensibilidades de tu población y también la humanidad de las personas que quieres incluir. Porque ante todo, y esto es un mensaje que quiero, ante la empresa, yo no quiero ser respetado por ser gay, yo quiero ser respetado porque soy un ser humano igual que todos. Me explico, yo no quiero un derecho adicional, yo no quiero que se me trate mejor que nadie, yo simplemente quiero que mis derechos sean los mismos derechos de todo el mundo y que se me respete y se me incluya y no se me discrimine. Y ese es el principal desafío cuando queremos muchas veces victimizar a los grupos vulnerables. Y entonces eso hace que se crea que nosotros como comunidad LGBT queremos derechos especiales, y ya de por sí eso crea una primera barrera. ¿Y por qué vamos a celebrar el orgullo LGBT si no estamos celebrando el orgullo heterosexual? ¿Y por qué estamos celebrando el Día de la Mujer si no estamos celebrando el Día del Hombre?
¿Por qué vienen esos comentarios? Porque no se está tomando en cuenta la masa crítica, lo que ellos piensan, lo que ellos esperan y la forma en cómo ellos aprenden. Y yo creo que en la medida que como organización nosotros tengamos presentes que no solamente es un proceso de integrarme a mí, sino también de preparar la mente del otro para que me pueda aceptar a mí, entonces va a haber ahí cierto divorcio. Ese es uno de los desafíos que desde mi punto de vista, con educación y comunicación acertada, a tiempo, y sobre todo con el tiempo necesario que se necesita para hacerlo, tiene mucho poder. No es un tema que se va a hacer de la noche a la mañana, sobre todo el tema de la comunidad LGBT. No, no es fácil cambiar creencias, no es fácil cambiar religiones, pero es algo que se puede ir avanzando poco a poco a través, como ya dije, de la comunicación y la educación. Gracias, don Miguel Ángel. Y don Daniel, partiendo de la base de lo que decían los dos panelistas también, quizás dos preguntas importantes. ¿Cómo garantizar desde una empresa que sus políticas y prácticas de inclusión sean realmente efectivas y que no solo queden, ¿verdad? O que no sean solamente simbólicas? Y la segunda pregunta es, ¿existen marcos normativos que protegen a la población? Sí, de acuerdo. Digamos como para garantizar realmente que estos planes en materia de inclusión y diversidad se puedan materializar, una de las cosas importantes es establecer indicadores, digamos como indicadores que vayan asociados a, digamos, cómo el colaborador puede de alguna manera evaluar, no sé, el clima organizacional y específicamente hablando de temas de inclusión y diversidad. Nosotros, digamos que a nivel red de firmas, hacemos una evaluación que se llama la Global People Survey, donde básicamente como que miden ese clima laboral. Y hay preguntas específicas asociadas y digamos que algunos territorios que ya tienen esta práctica más avanzada, digamos que quizás son un poco como más exhaustivos en poder indagar como alrededor de estos indicadores, pero donde se les pregunta puntualmente al colaborador de qué manera la organización está gestionando la inclusión y la diversidad. Y digamos que alrededor de eso es donde también se pueden establecer planes de acción frente, digamos, como a una sensación positiva o negativa, digamos que frente a lo positivo, entonces necesito seguir trabajando en esto y también, digamos, como quizás en lo no tan positivo, de qué manera entonces lo puedo mejorar. Entonces esa es como una de las maneras en las que las organizaciones pueden gestionar que realmente es materializador. Desde el exterior existen, digamos, como diferentes mecanismos, diferentes organizaciones que te pueden apoyar a ti y a tu organización a de qué manera establecer que estos planes de inclusión y diversidad se puedan hacer de una mejor manera, digamos, como en compañía de expertos. Existen rankings donde también a ti te permite medir cómo está tu organización frente a este tipo de iniciativas que está desarrollando el corporativo en particular. Eso, digamos, como manera muy general. Frente a, digamos, como el marco normativo, digamos que existe, si lo hablamos desde el nivel organizacional, ahorita lo decía, existe esta Declaración Global de Derechos Humanos como organización, digamos que nos cubre a todos, pero finalmente ese marco normativo está muy ligado, digamos, como al territorio en particular. Nosotros, y puedo, digamos, como darte ejemplos de Colombia, ya llevamos importante desde, digamos, hablando desde la constitución política, pero también hablando, digamos, como de proyectos de ley que se han desarrollado acá en el país. Nosotros desde el 2015, parejas del mismo sexo pueden, por ejemplo, casarse, desde 2018 las parejas homoparentales pueden adoptar, entonces digamos que ha habido como un camino y yo igual digo que no ha sido un camino fácil porque digamos que ha sido una lucha constante por esa pelea por esos derechos, pero lo mencionaba, no es que tengamos derechos preferenciales, es que los derechos que tienen todo el mundo, todos los podamos tener, digamos, como en las mismas condiciones. Entonces, ese marco, digamos, como normativo, regulatorio, depende, digamos, como del territorio. Sabemos que hay territorios donde ser homosexual es un delito, te da cárcel, te da cadena perpetua, entonces digamos que eso está como muy legado ya más como al territorio en particular. Gracias, perfecto, don Daniel. Don Andrés, en un momento en esta era digital en donde hay una pluralidad de medios de comunicación, de redes sociales, ¿cuál considera usted, cómo pueden los medios de comunicación, las redes sociales contribuir a dar una mejor visibilidad y también el respeto hacia las personas LGTBQ+?
Bueno, hoy día las redes sociales tienen un rol fundamental de visibilizar y de comunicar de forma inclusiva a todos los grupos con los cuales se trabaja la diversidad. Hablamos de género, cultura, etnia, raza, diversidad generacional, personas con discapacidad y también la diversidad sexual. Y en ese sentido, lo que se ha trabajado históricamente es que se generan políticas comunicacionales para saber cómo transmitir adecuadamente los mensajes que no generen exclusión a la población LGTB. Y eso está asociado con respecto a cómo se tratan las personas. El día de hoy se está hablando de que las personas buscan o esperan cierto tipo de trato para tratarlas de he, she, él, etc. Y por otra parte, tener un foco bien importante en el mes del orgullo, que es un mes que están utilizando las organizaciones desde la comunicacional para posicionarse. Ahora, eso obviamente tiene un elemento muy positivo porque ayuda a visibilizar las distintas iniciativas, las distintas luchas, los distintos espacios de discriminación también, y también qué es lo que han hecho distintas organizaciones para trabajar el liderazgo inclusivo y para incorporar de forma inclusiva a las personas LGBT. Pero por otra parte están los otros 11 meses, ¿no? Es como el mes de la mujer, donde esos otros 11 meses de lo comunicacional se requiere que haya coherencia entre lo que se comunica de forma externa y lo que se comunica de forma interna, donde en ese sentido tiene que haber coherencia. De mi experiencia, conozco organizaciones que son muy coherentes entre lo que transmiten hacia afuera a lo que se vive como experiencia, llamado del empleado de la comunidad LGTB y de todas las personas, y por otra parte hay otras que hacia afuera se ven muy inclusivas, lo comunican muy bien, porque tienen un área dedicada a eso, pero también de forma interna todavía tienen múltiples desafíos, todavía hay mucho prejuicio, mucha discriminación, baja tolerancia con respecto a las diferencias, a las disidencias, y ahí hay un elemento importante porque lo que se comunica de forma interna tiene una repercusión importante, como decía Daniel, con respecto a cómo se vive el clima, que es un gran parámetro en ese sentido. Miguel Ángel, ahora que don Andrés lo menciona, ¿cuál es el origen justamente del Día Internacional del Orgullo LGTBQ+? Qué bueno que me quitaste el don porque me salió una cana aquí cuando me lo decías. Bien, ya me están, yo soy ex PWC de PWC Dominicana que están conectados y me están haciendo burla por el don, pero ya ven, no es que estoy mayor, es que soy una persona adulta ya. Bueno, te comento, 1969 Stonewall, Nueva York, yo no vivía ahí todavía. Básicamente ese era un bar en donde siempre las personas de la comunidad LGBT se juntaban a tomar tragos y a ir con sus parejas y demás. Pero ¿qué pasa? En esa época no era bien visto por la sociedad. No era que era ilegal, eso es importante, no era ilegal congregarse, sino que ellos se amparaban mucho del hecho de hacer acciones en contra de las buenas costumbres. Entonces los actos homosexuales no eran considerados parte de la buena costumbre. Entonces bajo esa idea, la policía hacía redadas y se los llevaba a todos presos. No había nada grave, simplemente se lo llevaban, amanecían presos, pero era algo que ya era una opresión tremenda, en la cual incluso llegaron a puntos donde si te veían con ropa que no está, si tu expresión de género, hablando en términos un poquito más técnicos, no correspondía con tu género, ya tenías problemas. Entonces, hubo un altercado el 28 de junio, que por eso el 28 de junio es el día del orgullo, en donde dijeron no más y por primera vez en la historia se enfrentaron a la policía. Antes siempre les salían corriendo, ese día se enfrentaron a la policía y ahí empezaron una serie de disturbios que duraron 6 días. Y en esos 6 días entonces vinieron los cimientos para vamos a decir, la creación o la no quiero utilizar la palabra normalización, sino para que la clase LGBT, la comunidad LGBT, sea reconocida como una comunidad que puede tener los mismos derechos que la comunidad que la gente que no es parte de la comunidad. Y ahí sí voy con el tema de derechos, y lo menciono porque era simplemente el derecho de congregación. Todo ser humano puede congregarse con quien quiera, pero la comunidad LGBT no tenía ese derecho básico. Y también había otros derechos ahí que yo me puedo ver. En la Constitución dice que no se me puede discriminar, en la Constitución de casi todos los países, y a mí se me estaba discriminando. O sea, sí se estaban violando ciertos derechos,
y en esa época sí se levantó la voz para que eso dejara de suceder. Entonces ahí nació, y ya a nivel global se ha tomado ese día como Día de la Celebración del Orgullo LGBT y se organizan marchas a nivel global. Mucha gente de la comunidad, esto es muy importante, y aquí me voy a hacer una pausa y me voy a salir un poquito del tema. Y voy a hacer una historia un poco corta, chistosa, y quizás puede ser ofensiva, pero lo digo desde un lugar de enseñanza, no de ofensa. Mi papá, que es un hombre que mecánico y bastante, él dice: Miguel Ángel, explícame eso. Él se sienta conmigo de LGBT. Yo, bueno, le explico todo y todo lo demás, y me dice: pero antes era fácil porque antes era hombre, mujer y un gay que no quería ser gay. Ahora es hombre, mujer, 50 tipos de gays y todos quieren representación y visibilidad. Entonces él lo dice, pero lo dice desde un punto de vista que a mí me resulta jocoso, porque nosotros como comunidad ahora hemos estado pidiendo mucha visibilidad y mucha aceptación, y yo creo que algo que se ha estado perdiendo mucho es quién es mi interlocutor. Como ustedes como firma PwC, si un cliente te pide algo, lo primero que te sientas, tú no vas, cuando el cliente te llama, tú no vas inmediatamente con la solución, no, tú vas y te sientas, tú examinas al cliente, tú examinas al cliente, sabes lo que quiere el cliente, le preguntas al cliente y luego le das la solución al cliente. En el tema de la comunidad LGBT, hemos ido muy de parte de cómo yo quiero que sean las cosas y cómo yo quiero decir las cosas, y nos olvidamos que lo que estamos buscando es que mi interlocutor, que no es de la comunidad, me entienda, me respete y me acepte. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo él entiende, cómo acepta, cómo escucha. Y en esa parte nos hemos perdido. Y por eso la Marcha del Orgullo es una expresión de yo como gay, cómo me veo, y por eso se ve de todo en la marcha. Y por eso la comunidad heterosexual detesta mucho la marcha, porque ellos dicen: yo no entiendo eso, no me parece bueno, yo no puedo creer que para hablar de sus derechos anden por ahí bailando en la calle. Entonces yo creo que algo que se pierde, y por lo cual ha habido mucho contraste entre la comunidad LGBT y la comunidad que no es, y las personas que no son parte de la comunidad, es justamente que estamos enviando los mensajes y no estamos pensando en quién quiero que entienda el mensaje. Y eso es parte de lo que yo creo que va a ser el progreso que tiene que tener la comunidad en comunicación. Ya no estamos en Stonewall. En Stonewall se tuvo que luchar. Quizá en algunos países sí todavía están en Stonewall, pero lo que estamos un poquito más avanzado, yo creo que llegó la hora de un diálogo que vaya un poco más de los gritos y de los palos, sino que yo me siente, que me explique y que logre que los demás puedan entender de dónde viene y sobre todo entender que soy un ser humano. Y en esa evolución es que yo creo que estamos un poquito perdidos todavía en lo que yo quiero, lo que yo quiero, y tenemos que ver un poquito más en cómo el otro me entiende y cómo logro estratégicamente que el otro vea lo que yo estoy viendo. Totalmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, recordarle a las personas que tienen la posibilidad de enviarnos las consultas, los comentarios y demás. Ya tenemos algunas, vamos a comenzar a responderlas. Tal vez, don Andrés, podamos responder esta que dice Elba Arrieta Quintero. ¿Qué variables debe contener una estrategia de gestión del talento que busque fortalecer la cultura organizacional de pymes en ese tipo de diversidad e inclusión donde se es profundamente conservador? Dijiste Andrés, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Bueno, en una cultura tremendamente conservadora es un gran desafío, porque también hay una mentalidad conservadora que se resiste frente a las diferencias. Uh-huh. Y lo primero frente a diseñar una estrategia de gestión de talento es que haya una decisión corporativa de que quienes toman las decisiones más relevantes, alta dirección, equipo directivo, de poner los temas sobre la mesa. ¿Qué resistencias tenemos? ¿Qué es lo que desconocemos? ¿Qué es lo que resistimos? Y probablemente puede haber una opinión favorable frente a, cuando hablamos de las siglas, LG, pero si entramos en TTQQ, ya ahí me resisto. Y ahí es muy importante, desde mi experiencia, sensibilizar. El día de hoy las nuevas generaciones les resulta mucho más cómodo y están más familiarizadas con la diversidad sexual, porque lo viven desde la cuna. Uh-huh. Quienes somos más Gen X y quienes son Baby Boomers no lo vivieron en la cuna. Era algo mucho más estigmatizado y estigmatizante. Ya hablar de lo gay era algo muy estigmatizante, ni hablar de las otras siglas, ¿no? Frente a eso, entonces, es muy importante tener conocimiento frente a estas temáticas, romper las barreras, expresar los prejuicios para poder levantar desde la información
desde la amenaza. Es cómo abordamos la amenaza o el miedo frente a lo diferente. Y ahí es muy importante que las personas entiendan cuáles son los beneficios desde historias cercanas, porque probablemente, voy a inventar, ese hombre que tiene 60 años, que toma decisiones, que resiste, probablemente va a tener algún, estoy inventando el ejemplo, algún nieto o nieta que está en proceso de exploración y desde ahí percibe el vínculo emocional para decir, ¿sabes qué? Este tema me trasciende y probablemente voy a querer dejar un legado a las siguientes generaciones para, desde mi toma de decisiones, generar entornos inclusivos. Frente a eso, entonces, se pueden elaborar desde el convencimiento una política de diversidad e inclusión que trasunte coherentemente con una estrategia de gestión de talento que vaya en la línea con ese convencimiento. En caso contrario, ¿qué es lo que podría pasar? Tenemos una política, un procedimiento inclusivo de reclutamiento y selección, pero va a llegar una persona de la comunidad LGBT a ese directivo que resiste a una entrevista final y va a dejarla fuera del proceso, no por competencias o por habilidades, sino bien porque es una persona trans o porque es gay o es lesbiana y porque le hizo la pregunta que no corresponde hacerla, bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Vives solo, sola? ¿Tienes pareja? Para básicamente generar exclusión desde ahí. Por ende, tiene que haber coherencia desde el convencimiento para desde ahí que haya una alineación en las decisiones que se toman. No sé, Andrés, Miguel Ángel, si quieren sumar a la respuesta de don Andrés. Sí, yo creo agregar algo y es alineado a lo que comenta Andrés. En mi experiencia, independientemente sea pyme, independientemente sea empresa grande, si no hay un convencimiento del top management, eso no va a servir. Se los digo desde ya. Si de verdad tú no crees en eso. Y vamos a ver, más que un tema de inclusión LGBT, de inclusión en general. Porque, ¿qué pasa? Ya no solamente tenemos las personas LGBT, tenemos los emos, que son las personas que se visten de negro y tienen ciertas particularidades. Tenemos el feminismo extremo, que tampoco, hay mucha diversidad. Y si yo no tengo un mindset inclusivo, porque no solamente aceptar la LGBT, sino aceptar las demás, yo como líder voy a tener problemas. Y no solamente como líder, sino también como negocio. Ahora mismo, por ejemplo, yo trabajo en Grupo Proesa aquí en México. Y en México, ciertas organizaciones, ciertos proveedores, si yo no tengo representación de mujeres en niveles ejecutivos y de board, no hacen negocio conmigo. Y ahora también incluso me pidieron porcentaje de comunidad LGBT abiertamente declarada en mi organización, porque ellos con eso me están midiendo la seguridad psicológica. A mayor seguridad psicológica, mayor nivel de felicidad, mayor nivel de productividad. Entonces, si estamos en un punto en donde esto es un tema de negocio y el head del negocio o los ejecutivos no lo entienden, van a entender próximamente que los tiempos están cambiando y si ellos nos cambian, los cambiados serán ellos, pero de trabajo. Entonces sí, ese compromiso tiene que venir desde arriba. Es un trabajo difícil y el tema de la comunidad, insisto, LGBT no es fácil porque es un tema de creencias serios, pero sobre todo tiene que haber la disposición y ya luego que tienes la disposición te tienes que hacer acompañar de un experto. Importante, las personas de recursos humanos no son expertas en diversidad, equidad e inclusión de cajón. Esto es un tema súper nuevo. Para que tengan una idea, solamente existe una maestría en diversidad, equidad e inclusión. Una sola, en una universidad de Estados Unidos y tiene 3 años. Hay de inclusión de personas con discapacidad y estudios, y hay inclusión de estudios de género, que son estudios. Pero de diversidad, equidad e inclusión laboral no existe. Y todo lo que estamos hablando ahora del tema es porque nos hemos preparado los últimos 4 o 5 años. La pandemia trajo eso bueno también, que trajo el foco en temas de DEI. Pero esto no existe y esto es algo que nos tenemos que preparar y como organización buscar un experto que ya esté preparado para que nos guíe, porque es un tema delicado y no necesariamente tenemos ese know-how dentro de las organizaciones. Así que con el engagement del management y con el acompañamiento de un experto, yo creo que el camino es mucho más fácil de recorrer. Leo la siguiente pregunta y ustedes, el que quiera responder, lo puede hacer. ¿No crea controversia tener una comunidad exclusiva LGTBQ+ en las empresas sin dar espacio a personas no LGBTQ+? ¿No se excluyen ustedes mismos al hacer eso? Yo si quieren me empiezo yo. Porque yo ahorita lo comentaba un poco. ¿Cuál es la idea de que existan estos grupos de inclusión dentro de las organizaciones y en particular de la comunidad LGBT? Muchas personas que somos parte de la comunidad LGBT
digamos que, y ahorita lo mencionábamos como en medio de la conversación, que digan como el Día del Orgullo o en algunos países, especialmente en Latinoamérica, le dicen salir del closet. O es salir del closet o te sacan del closet. Pero digamos que es algo, por lo menos en lo que yo no comulgo y no estoy de acuerdo, pues porque una persona heterosexual, cisgénero, no tiene que salir y decir como, hola, mi nombre es Daniel y soy una persona cisgénero heterosexual. Pues no, no lo tienen que hacer. Entonces, muchas personas, y digamos por lo que hablábamos ahorita, el tema de los sesgos, y estos sesgos de alguna manera, de manera directa o indirecta, digamos que llevan en algunas oportunidades temas de discriminación. Entonces, las personas en el trabajo, para evitar, digamos, como ese tipo de quizás momentos incómodos, entonces son muy reservadas. Y la creación de estos grupos, en particular, cuando van dirigidos hacia la comunidad LGBT, permite que estas personas se sientan en espacios seguros, donde puedan hablar como de esos temas que le preocupan, de cómo se sienten, de que de alguna manera dentro de la organización tengan un proceso como de networking, de conocer como, venga, no estoy solo, las personas que pueden ser mi red particular, digamos que hablando de red PwC como tal, porque es una práctica que ya se ha hecho en varios países, se crearon unos espacios que se llaman ERGs, que por sus siglas en inglés es Employee Resource Group, donde básicamente se generan este tipo de espacios. Pero estos espacios también están invitando a las personas aliadas, y ahorita lo decía, hacía el énfasis de que las personas aliadas es que sin ser homosexuales, gays o digamos como cualquiera de estas letras que hacen parte o que conforman esta sigla, puedan ser parte, que conozcan, que aprendan, porque esto finalmente es un espacio de aprendizaje. O sea, así como estamos hoy acá sentados hablando del ABC, de qué significa, de cómo lo gestionan las organizaciones, cuáles son las ventajas y bueno, todos los sesgos, eso también busca esos espacios. Y finalmente las personas que hacen parte de esos grupos se vuelven un eco y empiezan a difundir esa información, como dentro de la organización existen estos grupos donde realmente yo me siento bien, me siento seguro y se está, digamos, como promoviendo esa cultura de diversidad e inclusión. Y de estos grupos en particular, entre personas de la comunidad LGBT y aliados, salen muy buenas ideas para, digamos, como ya expandirlo a nivel de toda la organización. Entonces, como, bueno, vamos a hacer un panel como el que estamos haciendo hoy el día de hoy, donde personas de, digamos, como, y en el caso de ustedes de Interaméricas, se conectan, aprenden, digamos, como escuchan de estas historias y la experiencia de mis compañeros que están el día de hoy acá. Entonces, finalmente, digamos que no, siento que no es como excluyente, siempre y cuando, digamos, como también se tenga como esa voz o, digamos, como otro tipo de actores en la conversación. Acá hay otra pregunta. ¿De qué manera una empresa puede visibilizar su apertura o apoyo a la comunidad sin ser visto de manera negativa debido al sesgo consciente por el entorno conservador? Háblese de empresas, clientes y sociedad en general. Yo creo que educando, yo vuelvo a lo mismo. Mira, hay un tema importante. Lo primero es, hablaste de ERPs, ERGs, perdón. Algo importante es que de repente, cuando estamos hablando de los pilares y si se van a formar ERPs, hablamos del ERP de mujeres, es fácil identificar a una mujer. De personas con discapacidad, es fácil identificar a una persona con capacidad. Pero LGBT no se ve la cara. Entonces, ahí ya venimos con cierta especialidad. Y quiero hablar un poquito de esto, porque va muy conectado a lo que estaba hablando Daniel. Y es el tema de que, número uno, los ERPs, esos grupos de apoyo, no son para la comunidad LGBT, son para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y por eso es importante acompañarse a un experto, porque muchas veces por crear inclusión estamos creando exclusión, porque esos grupos son para aprendizaje de todos y si esa idea no está clara, entonces se puede tener un tema ahí de exclusión y un tema de discriminación incluso desde la clase, desde la comunidad LGBT hacia los demás. Así que es muy importante que alguien te ayude justamente con los criterios de formación de ese grupo. Entonces, tu pregunta es básicamente esto, lo primero es, tenemos que entender el tema, tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Algo que me funciona a mí bastante cuando me toca dar algún tipo de plática o consultoría, yo le hablo en el idioma en que la gente me entiende. A un empresario tú le tienes que hablar por qué esto es importante para la empresa. Porque muchas veces queremos llegar hablando de arcoíris y de unicornios, cuando en realidad este hombre piensa en ceros, unos, en P&Ls, en estados financieros. Entonces, no me va a entender y no me la va a comprar. Y aparte de eso, él es el tomador de decisión. Entonces, yo creo que lo primero es hablarle en su propio idioma, estar consciente de sus sesgos
Y sus sesgos son sesgos generales, no inconscientes, sus sesgos conscientes. Tenemos que estar muy conscientes tenemos que estar conscientes que hay sesgos y que nuestra conversación tiene que ser lo suficientemente cándida y lo suficientemente también inteligente y estratégica para yo darle el mensaje de qué yo estoy buscando, de cómo podemos trabajar de manera simbiótica y cómo puede tener un resultado positivo para ambas partes. Y si yo no me vuelvo un máster en eso, si yo simplemente voy a hablarte de mis derechos, de lo que quiero de la comunidad o de lo que se está haciendo, que viene el 28 de junio y voy a poner una bandera de arcoíris, eso no va a jalar como debe. Entonces el tema justamente de la comunicación, hablar el idioma de los ejecutivos, hablar el idioma de la gente, ser cándidos, ser considerados y entender que esto es un tema que toma tiempo, como todo aprendizaje. Ahora, complementando lo que dice Miguel Ángel, muy importante al nivel de perfil valórico. ¿Qué es lo que se promueve? Y ahí el respeto, la tolerancia tienen que ser valores transversales para todos los grupos, hombres, mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT, etc. Desde donde se establece como base para empezar a trabajar con los distintos grupos. Desde ahí se va a entender entonces que frente a clientes, proveedores que son más conservadores, va a decir, porque tenemos como base el respeto y tolerancia, hay que hacerlo con todas las personas. Y así se va a entender que efectivamente, aun cuando una persona conservadora puede resistir frente a la comunidad LGBT, va a entender lo que efectivamente hay un beneficio. Y, por cierto, como dice Miguel Ángel, capacitando a las personas que es parte del camino. Aquí otra persona dice, me gustó mucho cuando Miguel Ángel dijo que él no quiere que lo respeten por ser gay, sino porque es un ser humano que merece el respeto. ¿Creen que hay personas dentro de la comunidad LGBTQ+, que no se enfocan en ese concepto? ¿Creen que al no enfocarse en el concepto de Miguel Ángel esto puede traer controversia? Pregunto porque hay personas que piensan como Miguel Ángel y hay otras que solitas sin darse cuenta se excluyen solas y se hacen ver como que no fueran de este mundo, y eso tal vez puede crear controversia dentro de la comunidad e incluso de los que no. La comunidad menos comunidad del mundo es la comunidad LGBT, y aquí está Daniel que me puede decir. Hay muchísimas divisiones, somos divisionistas por naturaleza y nos hacemos llamar comunidad. Eso yo lo digo y lo puedo decir yo como miembro de la comunidad, porque si lo dice un heterosexual le dicen homofóbico y le dicen de todo, pero yo sí lo puedo decir porque lo vivo y porque estoy luchando dentro de la comunidad para lograr esa unidad. Sí, hay un gran grupo y por eso el término activista se manchó, porque el término activista está muy asociado a esa parte de que yo soy gay, me tiene que representar por ser gay, yo gay. No, o sea, se fueron solamente a ese aspecto de su vida porque fue el aspecto más maltratado. También yo entiendo de dónde viene, o sea, no tampoco es que yo sea ciego a que hubo una lucha, a que hubo muertes, a que hubo maltratos, a que hubo abusos, a que todavía hoy le dan promedio de la expectativa de la esperanza de vida de un transexual en México son 34 años. O sea, estamos teniendo problemas serios y sí, muchas veces hay que sacar en la bandera y hay que sacar la voz y hay que hablar, pero sin olvidarse de que yo, no, y es justamente, vuelvo a lo mismo, yo tengo que hacer entender que yo no estoy pidiendo nada extraordinario, porque yo soy un ser humano. Yo no te estoy pidiendo a ti. Levanten la mano aquí, por ejemplo, ¿quién no quiere que lo respeten? Que me respeten, y no por ser gay, que me respeten. Todo el mundo quiere respeto. Entonces, cuando no se tiene esa visión, entonces el discurso que yo puedo dar como miembro de la comunidad muchas veces no es bien aceptado, porque justamente lo toman, la comunidad heterosexual lo toma como que, ahí viene el gay pidiendo sus mismos derechos. ¿Cuáles derechos? No están entendiendo lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo unos derechos gays que no están escritos en ningún lado. En ningún lado hay el decálogo de derechos gays. Están los derechos humanos. Y esos son los derechos que a mí me rigen. Y sí, totalmente, voy contigo. Hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que solamente utiliza la bandera para esto. Y se olvidan de la parte más importante, y es que yo soy un ser humano, yo soy un profesional, yo soy un papá, un hijo, un tío, un todo. Antes, ser gay es parte de mi vida, pero no lo es todo. Y cuando yo pido el respeto a ese ser humano integral que yo soy. Y creo que es algo que deberíamos buscar, pero mucha gente se pierde en el activismo y se va justamente por ese camino de exigir unos derechos gays que muchas veces no tiene claridad. O peor aún, que es la parte que yo más detesto, se van a la victimización. Me hicieron eso porque soy gay. Me despidieron porque soy gay. No, no te despidieron porque eres gay. Venías todos los días tarde y tu trabajo estaba bien malo. O sea, hay que tener, y también, y en mis pláticas también le hablo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces, yéndonos por ese lado también, yo me encontré en un trabajo que me encontré con una persona con un bajo desempeño, no la podemos despedir porque es lesbiana. Y yo, ok, yo soy gay, estás despedida. O sea, no pasa nada porque estamos creando una sociedad de cristal en la comunidad en donde nos estamos amparando
en que soy gay para otros temas que no tienen nada que ver. Y por eso es que yo soy partícipe de sacar el arcoíris para ciertos temas y vamos a hablar como seres humanos, como colaboradores, igual que todos, y a partir de ahí exigamos una base de respeto lineal. Te digo, hay un momento para la bandera, hay un momento para derechos. Por ejemplo, si vamos a hablar de matrimonio igualitario, sí, yo tengo que hablar porque muchos países no lo tienen, que tengo que hablar desde mi parte gay, porque ahí es que me falta eso. Si vamos a hablar de otros temas similares de adopción de niños, ahí sí saco mi bandera porque es algo que a mí me pega solamente como clase. Pero si estoy hablando de respeto básico, de acceso a ciertos servicios que ya lo tengo, entonces tenemos que delimitar y ver en qué parte es que no se me respeta a mí o como humano, o en qué parte es que no se me está dando a mí los mismos derechos que se le dan a los heterosexuales. Don Andrés, acá hay otra pregunta que dice, ¿no consideran que es peor que la empresa los mire como una estrategia de negocio en lugar de personas? Sí, de acuerdo. De acuerdo, pero como mencionaba Miguel Ángel, cuando está hablando de una organización con fines de lucro, esto lo tiene que asociar como parte de estrategia de negocio. Y en base a eso hay muchos estudios que vinculan la discriminación con discriminación transversal, incluyendo la población LGBT, con disminución en la satisfacción laboral, promueven las culturas tóxicas, aumenta la oración, aumenta el ausentismo y también genera un daño en la reputación de la organización. El día de hoy tenemos las redes sociales que también son caldo de cultivo para que se visibilicen casos que anteriormente no eran conocidos y que pueden generar un daño importante en la imagen de la organización. Frente a eso, entonces, obviamente hay que verlo del otro lado, también como un imperativo ético. Esto nos hace bien a las personas. Y también hay que invitarnos a salir de nuestro metro cuadrado, siendo que estos cambios probablemente no van a tomar, así como la igualdad de género va a tomar más de 130 años. Esto también tiene que ser un legado para las siguientes generaciones. Es decir, qué sociedad o qué queremos transmitir a nuestras familias, a nuestros equipos. Entendiendo que esto es parte del negocio, pero va más allá para que no sea solamente temas de ceros o uno o búsqueda de rentabilidad. Yo creo, y quiero agregar algo a esta parte, y quiero clarificar, porque no quiero que se quede que se vea como que solamente se tiene que ver como estrategia de negocio. No voy a mentirte, sí es estrategia de negocio. También se ve bonito en la foto que seas una empresa inclusiva y diversa, sí lo es. Yo lo que estoy hablando es que para que ser entendido en la empresa y lograr la inclusión, si yo tengo que entrar por la puerta con razones de negocio, por ahí entro. Si tengo que entrar por las razones de emocionales, por ahí entro. Lo importante es entrar y que te entiendan. Es que el mensaje llegue y sea comprendido. Y acuérdense que cuando se habla de comunidad LGBT, se habla también de temas de negocio, de razones de negocio, razones emocionales, razones humanas, razones de muchos tipos. Y yo creo que el expertise de un buen consultor o el expertise de un grupo viene cómo yo voy a llegar al negocio, cuál es la fibra sensible, de forma tal que yo pueda llegar ahí por ese lado y luego ya pueden extender el conocimiento de las otras partes que deben ser entendidas, incluyendo la parte humana y emocional. Creo que nos ha ganado el tiempo, tenemos muchas más preguntas, pero lamentablemente no las podemos responder todas. Vamos en 30 segundos quizás cada uno a dar el mensaje final, principalmente en un tema tan importante como el que hemos desarrollado el día de hoy. Don Daniel, adelante. Sí, bueno, yo creo que mi mensaje para todas las personas que nos acompañan el día de hoy es que, o sea, uno tiene que ver más allá, y lo mencionó ahorita Miguel Ángel, y es el ser humano. O sea, finalmente, sí, o sea, yo creo que todos en algún punto tenemos como diferencias. Yo cómo acepto la diferencia del otro, y ese básicamente sería como mi mensaje, respetar las diferencias. Muchas gracias, don Daniel. Don Andrés. Bien, bueno, yo personalmente soy heterosexual, pero soy parte de la comunidad en el sentido de que soy aliado. Y en ese sentido, más del 80% de la población no nos podemos ver fuera de la comunidad porque finalmente todos somos personas. Y en ese sentido, la tolerancia y el respeto tiene que ser universal y que las diferencias, más que separarnos y excluirnos, nos tiene que unir y potenciar para tener mejores organizaciones y sociedades. Gracias, don Andrés. Ahora sí, adelante, Miguel Ángel. Casi siempre cuando yo cierro mis intervenciones, si tengo público enfrente, hago una pregunta, y es sencilla. De las personas heterosexuales que están en la llamada, ¿a quién le gustaría ser tratado como se trata a los homosexuales hoy en día? Que levanten la mano, por favor. Regularmente, nadie levanta la mano. Y eso me trae dos mensajes y una reflexión. Número uno, hay un problema. Número dos,
Sabemos que hay un problema porque estamos conscientes del mismo. Y número 3, la reflexión, ¿qué vamos a hacer para resolver ese problema? Porque no se trata de Miguel Ángel, todos tenemos una persona de la comunidad cerca, que puede ser tu hijo, tu esposo, tu papá, tú mismo, tu compañero de trabajo que tanto quieres, que por tú no tener la apertura necesaria, esa persona no es feliz al 100%. Seamos más humanos, más abiertos, más cándidos y sobre todo más consecuentes con los demás. Eso va a traer mayor felicidad y sí, va a traer mayores beneficios organizacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en esta importante hora. Sé que ha sido muy enriquecedora y gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta interesante semana en la que hemos discutido un tema tan importante para la sociedad, 5 temas específicamente para la sociedad dentro de la Semana de la Inclusión y la Diversidad. Agradecerle también a nuestra intérprete en lenguaje de señas, a Carla Macay, que nos ha acompañado también muy amablemente durante esta semana. Y por supuesto a todos ustedes los invitamos a ingresar a la página web de PwC Interaméricas para poder revivir todas estas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de estos días. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.